Epicentro Colima en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Epicentro. Una vez más tenemos una emisión desde Colima, desde Epicentro Colima, y de verdad que es un placer dirigirnos con ustedes. Agradecemos muchísimo el favor de su atención y como todas las tardes, pues les recordamos que Radio Epicentro es uno de los esfuerzos más extraordinarios que existen en Latinoamérica para mejorar la gestión integral de riesgos y desastres por medio de un enfoque preventivo hacia la difusión del conocimiento y del desarrollo tecnológico, pero también a través de la participación de muchos colegas consultores a lo largo y ancho de Latinoamérica. Les enviamos un saludo muy afectuoso a todas nuestras filiales en México y en el extranjero, y de verdad que es un placer el día de hoy tener a un gran especialista, un gran amigo de aquí de cerca de Colima. Sin embargo, ya es avecindado en Colima, pero que ha hecho una estancia en Reino Unido y que nos platicará acerca de la experiencia de la respuesta a la pandemia en Reino Unido. Don Luis, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ray. Pues acá de manteles largos con Jorge en el programa y pues un gusto tenerlo nuevamente por acá en México haciendo sus estudios. Y pues quisiera dar una pequeña reseña que nos cuesta un poquito de trabajo resumirlas, como diario decimos, de nuestros invitados, porque cada uno de ellos pues tiene una trayectoria muy buena en su trabajo y además de ser persona, Jorge, con un gran estudio y una gran pasión por lo que sabe, pues un gran amigo y hemos trabajado juntos, Raimundo, servidor y Jorge, en el programa en Colima de las 100 ciudades resilientes, y pues fue un placer haber estado con él en ese tiempo. Lástima que se nos fue, pero pues todo sea por el bien del conocimiento y seguir enriqueciendo y seguir compartiendo él. Jorge Ortiz Moreno es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de México y maestro en Planeación del Desarrollo Urbano por el Colegio Universitario de Londres. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos ambientales y urbanos. Fue director de participación social en el Instituto Municipal de Planeación de Morelia y director general de Resiliencia en el Gobierno Municipal de Colima, donde tuvimos el gusto de conocerlo y trabajar juntos en su proyecto. Es cofundador de la firma Resiliente Estudio de Soluciones Urbanas y actualmente se desempeña como investigador doctoral en el Instituto de Estudio de Desarrollo de la Universidad de Surrey en el Reino Unido. Pues Jorge, bienvenido, esta es tu casa, tu programa, y pues esperemos estar ya más en contacto. Estamos en contacto vía Facebook, vía WhatsApp, en el correo que abriste para poder seguir trabajando unidos, y pues te damos la bienvenida a este tu programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias, Luis, y por la bienvenida, y muchas gracias, Raimundo. A mí me da mucho gusto pues platicar de nuevo con ustedes, volver a encontrarnos acá con ustedes, colegas, y pues yo muy contento de poder compartir lo que sé y lo que he visto pues de estos meses que han sido difíciles para México, para Reino Unido y para todo el mundo. Y antes de que nos cuentes acerca de eso, platícanos un poco cómo fue que llegaste a un doctorado en Reino Unido. ¿Cuál ha sido esa experiencia que te permitió como mexicano? Yo supongo que muchos compatriotas también y jóvenes nos están viendo y seguramente se van a interesar en tener una experiencia similar a la que tú estás viviendo. Sí, pues yo tuve una formación científica en UNAM, estudié ciencias ambientales, y bueno, yo tuve muchos profesores pues que en su carrera académica habían hecho posgrados en el extranjero. Entonces, desde ahí tuve el interés de poder formarme en el exterior. Hice mi maestría en Londres. Estudié allá planeación del desarrollo urbano y pues por varios años había tenido el plan, la idea de seguir estudiando pues, temas que tuvieran que ver con
con las ciudades y pues recientemente con la experiencia ahí en la que nos conocimos en Colima también con la cuestión de la resiliencia urbana. Y bueno, pues se dio afortunadamente en 2019 que a través del programa de becas al extranjero de CONACYT, que tuve la oportunidad de volver a Reino Unido a estudiar. Y bueno, ahí voy ya iniciando el segundo año de doctorado, estudiando temas relacionados con la cuestión urbana y con la sostenibilidad y la resiliencia urbana. Eso te iba a preguntar, ¿qué tema propusiste de tesis? Y bueno, también, ¿cómo vas con la tesis? Pues ahí vamos, bueno, ahí voy adaptándome. Como todos, pues hemos tenido que adaptar las formas en las que trabajamos. Yo venía, ahora estoy en México, yo venía originalmente para hacer trabajo de campo, pues no se puede por la pandemia, pero estoy haciendo trabajo en línea, al menos estar acá me ayuda pues estar en el mismo, en la misma zona horaria. Y bueno, yo, aparte de la cuestión de planeación urbana, por la formación en ciencias ambientales, he venido trabajando y estudiando con temas de ecotecnologías desde hace tiempo. Y pues un tema que a mí me apasiona y que estoy estudiando ahora con el doctorado es el tema de la crisis de agua en la Ciudad de México, el tema de llevar agua para los 10 millones de personas que hay en la Ciudad de México es un reto tremendo. Y recientemente se ha comenzado a explorar la posibilidad de captar el agua de lluvia. Entonces, justo mi investigación trata sobre eso, trata sobre analizar las políticas que se han impulsado recientemente para la captura del agua, que pues hay un aspecto ahí de sostenibilidad muy importante porque pues, cada litro de agua que se capta de la lluvia es un litro de agua que tal vez no viene del sistema Cutzamala, que lleva agua desde Michoacán a la Ciudad de México, que se bombea 1 kilómetro y que consume una cantidad enorme de energía, que se pierde el 40% en fugas. Entonces, también el promover esta solución alternativa o esta pues, fuente adicional nos permite que en momentos de crisis pues haya una alternativa que no sea el sistema centralizado. Pasó en el sismo de 2017 en la Ciudad de México que se rompieron muchas tuberías y bueno, millones de personas se quedaron sin agua por semanas. Y en muchas de esas zonas donde no hubo abasto por semanas, en algunos lugares la única fuente que hubo fue poder usar el agua de la lluvia. Entonces, pues es un tema muy interesante que ahí estoy tratando de aprender y de poder sintetizar lo que está pasando. Oye, ¿y cómo te podría beneficiar Radio Epicentro al desarrollo de tu tesis? ¿Podríamos contactar a especialistas a través de este medio o alguien que te esté escuchando y diga, yo conozco a fulano de tal, alguien que te pueda contactar con personas que sirvan para tu tesis? Claro, justo, y gracias por ofrecerlo, Raimundo, porque justo ahora estoy haciendo entrevistas con diferentes actores relacionados con el abasto de agua y con el agua de lluvia en la Ciudad de México. He estado entrevistando académicos, funcionarios, eh, incluso usuarios de la captación de agua de lluvia. Entonces, pues si hay alguien desde las diferentes áreas de la sociedad que tenga experiencia con este tema, a mí me encantaría entrevistarlo. Justo como el proceso que hicimos en Colima y que formó parte de pues el corazón de la estrategia de resiliencia, también esta investigación, pues no hay una verdad de alguien, ¿no? No hay una institución que tiene la verdad. O sea, la realidad se construye a partir de las diferentes piezas que tienen diferentes actores. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con la investigación es ir a captar esa información y tratar de unir las piezas con la investigación. Entonces, todo aquel que, si alguien nos está oyendo y capta el agua de lluvia, me encantaría entrevistarlo, o si alguien estudia o trabaja este tema, esa podría ser una manera.
Sensacional. Yo estoy seguro que alguien te contactará después de verte en el programa, ya Yo con verás que sí. gusto. Oye, pues ahora sí, si gusta, le entramos ya al tema que nos convoca. Vamos recordando un poquito de lo que ha ocurrido en Reino Unido del año pasado, hacia más o menos, ¿en qué mes llegaste tú a Reino Unido? Yo llegué en septiembre de 2019, Ujú, cuando perfecto. todavía las cosas Entonces, estaban Entonces, normales. para entonces, digamos, todo septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre y enero, todavía para el 26-27 de enero, el tema era el Brexit, ¿no? Era lo más importante que se discutía en la agenda política de Reino Unido, ¿es así? Sí, sí, la salida de Reino Unido de la Unión Europea y las elecciones, hubo unas elecciones en ese periodo en donde pues se afianzó el Partido Conservador en el poder y bueno, justo el resultado de esas elecciones aceleró todavía más el proceso del Brexit. No recuerdo en qué mes fue, pero tengo una imagen muy clara de el video de la Unión, una, una oficina en la Unión Europea donde estaban quitando la bandera de Reino Unido de ahí, pero, pero sí, justo eso es de lo que se estaba hablando. Y bueno, luego empezó toda esta crisis del coronavirus y a la fecha sigue siendo pues, una situación complicada allá. Yo creo que parte del problema inició, al menos lo que nos enteramos mediáticamente, fue la decisión que tomó Johnson, el ministro, de optar por la inmunidad de rebaño, ¿no? Que pues muchísimos investigadores especialistas en el área pues se manifestaron en contra y sin embargo él. Recuerdo una declaración donde decía que pues muchas familias iban a perder a sus seres queridos y que antes de tiempo, ¿no? Pero pues que de esa forma se iba a obtener esa inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, pero digamos, eso ya lo repetía de manera sistemática en distintas entrevistas en marzo, a la mitad de marzo. O sea, una de las críticas que se le hacía es que se tardó más de 30 días, casi 40 días, en responder de manera importante, al menos notable, a través de los medios de comunicación, porque, te digo, en enero todavía el tema era principalmente el Brexit, y luego de enero a marzo se habían realizado varias reuniones de este grupo Cobra, en donde participa un grupo de especialistas de inteligencia, de la Armada, etcétera, y él no participaba en esas reuniones. Entonces, en marzo ya es cuando sale públicamente y da este tipo de opiniones de que van a optar por la inmunidad de rebaño y se vuelve muy crítico, ¿no? Entonces, hay y una serie de cuestionamientos que le hace principalmente la oposición, los laboristas, ¿sí? Su líder, Keir Starmer, y pues hasta la fecha, si analizamos el proceso que se ha vivido allá, pues también podemos encontrar algunas similitudes que no son nada forzadas, ¿eh? El hecho, por ejemplo, de que Inglaterra haya enviado cubrebocas y batas a China, como lo hizo México en su momento, pues es solamente una de las situaciones. Pero, ¿qué nos podrías tú comentar de estos primeros meses en que empieza a sentirse, a percibirse en el contexto la crisis? ¿En qué momento empiezan a percibir tus compañeros ingleses de la escuela, los profesores, etcétera, que algo viene y que algo va a ser importante? Sí, justo esas fechas que dices a mediados de marzo fue cuando empezó la crisis, empezó a descontrolarse todo. Pero antes de hablar de ese periodo, me gustaría dar unos números como en contexto de lo que está pasando, porque es una situación bastante seria. Reino Unido tiene una población de 68 millones de personas, es más o menos la mitad de la población de México. A pesar de ser la quinta economía del mundo y que sabemos, pues, el papel que ha tenido Inglaterra, Reino Unido globalmente,
pues es un país en donde 83,000 personas han muerto. Yo recuerdo, al principio me sorprendían las cifras de muertes. Si vieron esta película de Luis Estrada, El Infierno, que muestra todo el problema de la crisis del narcotráfico en México y de la guerra contra las drogas, hay una escena en donde el protagonista regresa de los Estados Unidos y le cuentan que está desatada la violencia y que habían muerto ya 13,000 personas en ese momento, ¿no? Cuando esta película pues te retrata una situación catastrófica. Yo recuerdo en las primeros meses, abril, mayo quizá, Reino Unido solo por muertes de coronavirus ya había superado pues esa cifra de 13,000 muertos. Entonces, hoy van 83,000 muertes. Hoy en día, 35,000 personas están hospitalizadas en Reino Unido. Y bueno, justo la primera crisis comenzó en marzo, pero justo ahora hay una crisis que es todavía peor que la que había en ese momento. Y justo como dices, pues desde enero se estaba monitoreando la situación de que existía este virus en China, de lo que estaba pasando en China. A partir de febrero empezaron a haber recomendaciones públicas. Se les pedía a todas las personas que llegaran de China que se aislaran por varios días. Y bueno, comenzaba de alguna manera como, al menos informativamente, estaba el tema ahí. Pero fue justo a mediados de marzo cuando pues ya la crisis se veía muy cerca porque estaba sucediendo todo el descontrol en Italia y en España. Y empezó a haber, porque el gobierno no tomaba medidas contundentes, empezó a haber una serie de críticas. Justo en esos días también se da la declaración que dices, en donde pues un alto funcionario comenta que estaban buscando la inmunidad de rebaño. Fueron días de mucha incertidumbre porque pues muchas instituciones, incluyendo la universidad en la que yo estudio, empezaron a tomar decisiones antes que el gobierno. O sea, empezaron a mandar a todos a trabajar desde casa, empezaron a cerrar algunos centros y llegó ya tarde ese aviso de quedarse en casa. Y fue un poco, pues, como fue cambiando muy rápido la situación porque después de no tomar acción, de repente hay un anuncio, deben quedarse en casa, y justo 3 días después, si no me equivoco, el 17 de marzo, no, el 23 de marzo comienza el primer confinamiento. Es decir, unos días después de que había sido el anuncio que voluntariamente todos se quedaran en casa. Efectivamente, hubo un estudio del Colegio Imperial de Londres en donde se hizo una predicción de cuánta gente podría morir si no se tomaban medidas estrictas. Y bueno, el gobierno tuvo que revirar y cambiar de abordaje a la situación. Y hubo pues una cuarentena obligada, aproximadamente de 2 meses. Una cosa que yo recalco que fue muy importante y que yo creo que Reino Unido aprendió de España y de Italia es que a diferencia de unas multas muy grandes que había en Italia y en España, aquí se permitió hacer ejercicio. Fue una de las cosas, bueno, se decía, puedes salir de tu casa a hacer ejercicio, a comprar medicinas o a comprar comida. Y bueno, los trabajadores esenciales, ¿no? Pero fue un poco más flexible, no fue tan autoritaria o tan fuerte esa medida. Y, por ejemplo, yo vivía cerca de la playa y veía que, pues, si uno estaba caminando ahí no pasaba nada,
pero si llegaba tal vez un grupito a sentarse, a tomar unas cervezas, ahí sí llegaba la policía y te decía, vete a tu casa, por favor. Entonces, duró eso más o menos 2 meses. Otra cosa que yo creo que fue relevante, al menos que es una cosa que no ha pasado en nuestro país, es que pues como cerraron pues, restaurantes, bares y muchas unidades económicas que no podían trabajar, hubo una serie de apoyos para la gente que no podía salir a trabajar. Entonces, por varios meses, al menos desde marzo hasta agosto, si mal no recuerdo, se estuvo subsidiando hasta el 80% del sueldo de los trabajadores que no podían trabajar, por ejemplo, todo el sector de servicios, meseros, tiendas, eh, con un tope de 2.500 libras, que es más o menos 2.5 veces el salario mínimo. Entonces hubo toda una serie de apoyos económicos que permitieron que, de todas maneras hubo consecuencias económicas, pero un poco mitigar ese impacto en las familias durante esas 2 meses que sí fue un confinamiento duro. Sí, dentro de las similitudes estas que estás mencionando y diferencias, también hay que recordar que los gobiernos se han encargado de desmentir buena parte de las críticas que se les han hecho. ¿Tú cómo has notado la respuesta del gobierno de Reino Unido ante las críticas que le hacen los grupos opositores, los grupos empresariales, los académicos principalmente, que es el área donde te mueves? ¿Hay posibilidad de diálogo con el gobierno? Pues mira, en realidad hay muchas críticas. Yo diría que las críticas no son tan duras como las que hay en México, pero hay pocas, bueno, por lo que yo logro notar en los medios, hay pocas oportunidades de esa confrontación. A diferencia de México, que pues tenemos estas conferencias diarias, no solo la del presidente, sino también la de salud, y hubo un tiempo que habían otras de otros programas económicos. Allá, las veces en que ha salido el primer ministro a dar una conferencia de prensa han sido muy puntuales y algunas de ellas en momentos críticos. Eh, por ejemplo, cuando se da el primer anuncio que hay que quedarse en casa, bueno, sale el primer ministro, anuncia las medidas, hay una serie de preguntas y respuestas, pero digamos, no hay esa ir y venir, al menos directamente con él. Eh, igual cuando ya se anuncia el primer confinamiento, que a mí me pareció algo muy importante en ese momento, que eh, se anuncia el confinamiento y en el mismo momento, después de que se anuncia el confinamiento, se anuncian las medidas de apoyo económico. Entonces, para la situación de incertidumbre que había en ese momento, pues, o sea, un poco esto mitigaba pues la incertidumbre que pudiera tener un trabajador que sabía que no iba a poder ir a trabajar, o un pequeño negocio que sabía que tenía que cerrar. Entonces yo creo que hay menos oportunidad y son muy puntuales las oportunidades en las que se da este intercambio. Ahora, también han habido situaciones muy complicadas en términos políticos por ejemplo, una similitud que hubo con un escándalo reciente en México es que justo durante la primer cuarentena, que fue muy estricta, uno de los principales funcionarios del gobierno en turno se fue de vacaciones con su familia a otra ciudad, siendo que eso estaba prohibido en ese momento, que similar a lo que vimos ahora en México, que pues el responsable de la estrategia se va de vacaciones. Eh, eh, yo recuerdo cuando fue esta polémica hace unos días en México que se decía, no, es que esto no pasa en el resto del mundo.
Bueno, lo mismo pasó en Reino Unido porque a pesar de que hubo una polémica muy fuerte ante la irresponsabilidad de este funcionario, no hubo consecuencias para él en ese momento. Entonces, han habido varias similitudes en términos de escándalo, en términos de que se tomaron decisiones tal vez un poco tarde. El primer ministro fue muy criticado al principio porque pues la crítica decía que no le tomaba a él la importancia que requería. Él decía, no, bueno, yo voy a seguir saludando a la gente, etcétera. Y bueno, pues en el momento más difícil del primer confinamiento, pues estuvo hospitalizado y en terapia intensiva. Entonces, fueron en esos momentos muy difíciles que también hicieron pasar al mayor nivel del gobierno una situación dura, pues esas críticas han continuado y con algunas similitudes y con otras diferencias, como te mencionaba, que al menos ha habido varios cambios en el rumbo. Te comentaba que sí habían estado estas declaraciones de que se estaba buscando la inmunidad de rebaño, etcétera, pero al tener los datos en la mano, y una cosa que a mí me ha parecido muy importante es que entre las decisiones importantes que ha tomado el gobierno han tomado en cuenta la parte científica, pues se han tomado medidas, ha habido cierta flexibilidad en la estrategia. Yo creo que eso es algo que ha permitido que al menos pues se pueda, incluso después de los errores, se pueda mitigar un poco las consecuencias de la pandemia. Amigo Luis, Sí, ¿algún fíjate, comentario? sí, estaba viendo, o escuchando a Jorge y realmente hay algunas similitudes en lo político que repercuten en la salud de la población. Estaba viendo las noticias de estos últimos días y las investigaciones que se han estado haciendo en Reino Unido y aumentó el 50% de otra vez el contagio, los hospitales se volvieron a llenar y vuelve el ministro Johnson a tomar las riendas y a tomar la decisión de volver a la etapa de 4, que es como la manejan ahí en el Reino Unido, que es la más fuerte, la más estricta, a cerrar otra vez todos los lugares, ¿verdad? Pero yo como observador de esta situación y como crítico también de la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, veo que realmente los repuntes es porque la gente dice a veces que el gobierno es muy blando en las medidas de restricciones, pero el gobierno a veces no es el blando, o sea, a veces acá está saliendo un meme, no sé si lo han visto, de que me lo mataron en el hospital y ves una playa que no cabe la gente, ve una discoteca, ve un antro, y creo que una de las mayores dificultades que hemos tenido, y lo estoy viendo en el Reino Unido y lo estamos viendo a nivel local acá en Colima y en todo México, que hubo un repunte ahora en diciembre. Si se fijan en el 31 de enero, se repuntó. El 7 de enero se revuelve a repuntar en México la incisión. ¿Por qué? Porque por las fiestas decembrinas, por la fiesta del 24, el 31, y eso el gobierno trata de, igual que el Reino Unido, o sea, trata de aminorar un poco el mal manejo o el buen manejo que le están dando con pildoritas, o sea, no estamos llegando a un consenso, como bien decía Ray, de si se hace caso a la comunidad científica, si no se hace caso. En el caso del Reino Unido veo una ausencia también de esa autoridad, como dices tú, que llegaba a la patrulla y les decía que se retiraran. Acá nos pasa igual, o sea, acá por ser lugares más chicos, a veces se conocen los mismos policías y no les hacen caso. Pero nos hace falta a nosotros como ciudadanos tomar nuestro papel dentro de la pandemia, ¿verdad? Ya no somos gente como las pandemias anteriores, que no había los medios de información, que no había la forma de documentar sobre lo que está pasando, no había los grupos de la sociedad civil que se están preocupando, a veces más que el gobierno, porque como bien dices tú, o sea, la comunidad ya de tu universidad
tomó las determinaciones antes, las preventivas. Igual pasó en México, igual está pasando. O sea, la sociedad civil está rebasando una vez más al gobierno y veo que está pasando igual en el Reino Unido por no reconocer que se equivocan como políticos o que se equivocan en los procedimientos para poder controlar un poco mejor la pandemia. ¿O cómo lo analizas tú que ya ahorita viviste en la pandemia en Reino Unido y la estás viviendo ahora y más en la Ciudad de México donde estás radicando ahorita? Sí, justo me gustaría comentarles que hoy se publicó un informe, me gustaría retomarlo un poquito más adelante, pero para este comentario es relevante. Se publicó un informe que analiza las respuestas de política pública en 23 países. Desafortunadamente no está México de esos 23 países, pero fue un estudio donde participaron 59 investigadores y liderado por un investigador de Harvard y un investigador más de Cornell. Y este estudio identifica tres tipos, a grosso modo, tres tipos de formas en cómo se ha dado la respuesta. Una ha sido de control, de imposición muy dura, como pues en algunos países de Asia. Otro ha sido el consenso, que parece ser pues lo que sería lo más positivo, en donde hay un gobierno que toma ciertas decisiones, involucra a la ciudadanía y la ciudadanía respalda esas decisiones del gobierno, que un ejemplo puede ser Alemania. Y ha habido otros países en donde ha sido un caos, como en Estados Unidos. Yo creo que el caso de Reino Unido es, al menos desde mi percepción, al haberlo vivido, pues estaba en algunos puntos en el caos y en otros puntos en el consenso. A pesar del contexto político muy fuerte que había existido previo a la pandemia, en algunos momentos críticos sí hubo una respuesta ciudadana, salvo algunas excepciones, como la que mencionaba, sí hubo una respuesta ciudadana de quedarse en casa. Y en otros momentos veíamos imágenes de las playas desbordadas. Yo recuerdo cuando se empezaron a aligerar algunas restricciones a finales de mayo, principios de junio. Bueno, fue un descontrol total de la gente que estaba, pues tal vez cansada de estar en casa y pues el virus seguía allá afuera. Eh, Afortunadamente, justo hacia el verano se empezó a aplanar la curva de contagios, entonces, pues se pudieron liberar aún más restricciones, pero sí han habido momentos en donde ha habido una mejor respuesta ciudadana y otros en donde no la ha habido por completo. Ha habido pues una situación de ignorar las medidas. Una cosa, por ejemplo, que yo rescato positivamente de México es que, o al menos de la Ciudad de México, es que yo me sorprendí mucho al volver porque allá eh, se pide que se use el cubrebocas en interiores, por ejemplo, en supermercados, en el transporte público, pero muy poca gente usa el cubrebocas en exteriores, en la calle. Y a mí me sorprendió mucho llegar los primeros días a la Ciudad de México y ver que hasta en cualquier puesto de la calle, quien estaba manipulando los alimentos tenía un cubrebocas y la mayor parte de la gente en la calle con cubrebocas. Entonces, por ejemplo, esa es una medida que acá se adoptó mucho mejor que allá. Allá todo el mundo, al menos en Brighton, que es la ciudad donde yo estaba viviendo, eh, se pone el cubrebocas para entrar al transporte público o al supermercado, pero afuera nada, ¿no? Entonces, sí han habido esas diferencias eh, y justo como comentaba Luis, pues parecía que la situación estaba controlada en el verano
se liberaron muchas restricciones, prácticamente, pues obviamente eventos masivos o lugares de mucha concentración de gente como discotecas, etcétera, se mantuvieron cerrados, pero todas las otras actividades económicas, tiendas, restaurantes, volvieron de alguna manera a la normalidad, bibliotecas volvieron a abrir. Incluso un tema que ahora se está criticando, pero que parecía muy interesante en su momento, es que cuando ya se había relajado la situación en agosto, eh, el gobierno implementó una política de reactivación económica para restaurantes, en donde durante todo el mes de agosto, los lunes, martes y miércoles, si no me equivoco, el gobierno pagaba la mitad de la cuenta de prácticamente todos los restaurantes. Entonces, pues en ese momento que parecía superada la pandemia, que parecía que ya se había aplastado la curva, pues sonaba como una medida fantástica porque todo el mundo estaba en la calle, a los restaurantes que les había ido mal, pues estaban recuperando, pues se estaban recuperando económicamente, era prácticamente imposible encontrar una reservación en algún restaurante de los más visitados. Pero pues llegó, se fue el verano y con ello se fue el calor y la gente haciendo actividades más en exteriores. Y pues en septiembre tuvieron que volver a poner algunas medidas y aún así no fue suficiente. Eh, por ejemplo, eh, en el 23 de noviembre hubo una segunda cuarentena hasta el 2 de diciembre. Y luego, y ahora actualmente hay una tercera cuarentena que comenzó el 5 de enero y posiblemente continúe hasta febrero. Entonces, justo ahora hay una situación muy crítica. Eh, Como les comentaba, 35,000 personas hay hospitalizadas. Y bueno, han surgido críticas sobre si estuvo bien esa relajación de medidas que se dio cuando la curva se había aplanado. Pero bueno, pues todavía, eh, pues parece que lo peor de la pandemia todavía está por pasar en las próximas semanas por allá, al igual que como parece que está pasando acá en México, particularmente en la Ciudad de México. Y pues vamos a ver cómo se van dando las cosas. Eh, por ejemplo, otra cosa que ya había sucedido en la segunda cuarentena, la de noviembre, no cerraron escuelas, y universidades y escuelas primarias se mantuvieron abiertas a par de esa cuarentena, pero ya en la cuarentena actual volvieron a cerrar todas. Entonces ha habido cierta flexibilidad, han tomado ciertas decisiones en un rumbo, en otro rumbo. Yo creo que en momentos de crisis la flexibilidad es buena, pero también estamos viendo que, pues en términos de resultados, si vemos la película completa, es una situación pues catastrófica la que ha pasado. Sí. Aprovecho para transmitir varios saludos. Nos saluda el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, un gran amigo de Epicentro y de todos los presentes. Dice, nos pregunta, ¿cuál es la causa por la que ha crecido exponencialmente el contagio? ¿Qué deberíamos de aprender de ellos? Gloria Branchi de Argentina nos dice un saludo especial desde Argentina. Muchas gracias por compartir esta información. Fernando de aquí de Tacomán manda saludos. Octavio Grupo Avanza dice buenas tardes. Octavio del Castillo Guzmán, saludos a todos desde Campeche. Graciela Ruiz Maqueda también nos saluda. Guillermo Soto de la Ciudad de México. David Albores desde Playa del Carmen nos manda saludos también. Gloria Fernández desde Nuevo León también nos manda saludos. Juan Quiles de acá de Manzanillo también nos manda saludar a todos. Entonces, dice Luis Eduardo, doctorante de la Escuela Nacional de Protección Civil en Gestión Integral de Riesgos y Desastres. ¿Cuál es la causa por la que ha crecido exponencialmente el contagio? ¿Qué deberíamos de aprender de ellos, estimadísimo Jorge? Pues la causa que se ha mencionado en la mayoría de los países que están en esta segunda ola, al menos en Europa, es pues el cambio estacional. Eh, al
irse el verano y entrar el otoño, pues hay menos calor, la gente pasa más tiempo en interiores, digamos, las actividades comienzan a ser más en espacios cerrados, en espacios oscuros, porque además también pues los días empiezan a ser cada vez más cortos y bueno, esas son condiciones propicias para los contagios. Digamos, ese es el contexto general en el que se esperaba una segunda ola. Yo creo que no se esperaba con la intensidad con la que está sucediendo ahora. Y otra razón más reciente que se ha identificado es que también hay una nueva variante del virus. Como pues muchos sabrán, este virus o esta pandemia surge a partir de una mutación de un virus. Y bueno, pues los virus tienen periodos de vida mucho más cortos que los que nosotros tenemos. Entonces, pues las poblaciones de estos virus pues se siguen reproduciendo y están sucediendo mutaciones como la que ahora se ha identificado en Reino Unido. En particular esta última, esta variante que está generando muchos problemas, se transmite más, con mayor facilidad que la que se conocía previamente. Entonces, ese ha sido también un factor que no estaba antes presente, que también ha contribuido a que se vayan acelerando los contagios, ¿no? Que haya un mayor número de contagios. Entonces, eh, yo diría que esas son las principales razones. Hay un montón de factores más que se han discutido, pero al menos los que quedan muy evidentes son esos. Y ahora justo, este, algo muy interesante que leía hace unos días es que, pues, tenemos esta carrera entre la inmunización, que esperamos que se dé a partir de que la mayor parte de la población se vaya vacunando, pero viene detrás también esa otra carrera de la mutación del virus. Entonces, de aquí a que no logremos la inmunidad de rebaño de manera artificial a través de las vacunas, pues puede que estemos en situaciones complicadas que ameriten que nos aislemos por en particular esta nueva variante del virus, pero que pues el virus se puede seguir, eh, puede seguir mutando. Entonces, son periodos de mucha incertidumbre y bueno, eso es lo que ha pasado. Ahora ya tienen aprobadas 3 vacunas allá. De hecho, se han vacunado ya más de 2 millones de personas, pero todavía la carrera es larga y posiblemente pues nos aventemos todavía este año entre ir mitigando la expansión del virus y ir construyendo ese camino hacia la inmunidad, ¿no? Pues, que todos esperamos a que esta situación pase. Oye, Jorge, una de las recurrencias que he estado notando entre los comentaristas del manejo de la pandemia es que normalmente se están enfocando también en el manejo de la pandemia en las ciudades o en los centros urbanos más importantes. Quisiera proponerte una reflexión. No sé si hayas estado tú en poblados, digamos, de menos de 4,000 habitantes, si tuviste la oportunidad de visitar algún pueblito así y ver cómo responde o cómo respondió la población. Si ocurre como por ejemplo aquí en México, la verdad yo he visitado 2 o 3 pueblitos aquí alrededor de Colima, con una población menor a 1,000 habitantes, 1,500, y de verdad parece que no existe la pandemia, ¿eh? O sea, la población está sin un cubrebocas, ¿eh? En la ciudad yo creo que tú encuentras esta identificación de mucho uso de cubrebocas, pero también la concentración poblacional es mayor. No puedes meterte al metro en la Ciudad de México sin un cubrebocas, imposible que no salgas contagiado, ¿no? Pero, digamos, en estos poblados te tocó ver cómo en Reino Unido se está manejando. No tuve desafortunadamente la experiencia,
Yo estuve durante los primeros meses y bueno, estuve un año completo en Brighton, que es una ciudad al sur de Inglaterra, muy cerca de Londres, como a una hora, pero es una ciudad más o menos del tamaño de la zona metropolitana de Colima. Entonces, pues la experiencia que yo tengo es de ahí, pero a partir de esta reflexión, una cosa que a mí me gustaría recalcar es que este fenómeno es primordialmente un fenómeno urbano. Salió un reporte hace unos meses de la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres, en donde lo catalogaba así, ya que el 95% de los contagios en ese momento se habían dado en ciudades. Entonces, es un brote que surge en una ciudad y que, pues, estas infraestructuras que fueron originalmente los aeropuertos a través de las cuales fue llegando a todo el mundo y se globalizó el brote, pues sirven principalmente a los centros urbanos. Entonces, es la razón por la cual, pues, la principal crisis ahora en México está en la zona metropolitana del Valle de México. En Reino Unido pasa lo mismo. La situación más complicada está en Londres. Y, y bueno, es un fenómeno. A mí me tocó verlo en Brighton. Pues, evidentemente, hubo gente que, como comentaba hace rato, tomó la responsabilidad, se guardó en casa, pero sí hubo necesidad durante los 2 meses que yo estuve en la primer cuarentena, pues de que estuviera la policía patrullando, porque pues más de alguna persona, a pesar de las restricciones, pues iba y hacía alguna reunión. Yo diría que no a un nivel de impunidad tan grande como el que existe ahora en México, que hay bares que operan clandestinamente, fiestas privadas. No recuerdo algún caso documentado así, pero es un fenómeno urbano. Y una de las cosas que a mí me gustaría, ahora ya que nos acercamos a la hora, es recalcar el estudio que yo les comentaba hace rato. Justo hace tal vez una hora antes de que iniciáramos la transmisión, una muy buena amiga y compañera de allá de Sussex, que participó como investigadora en este estudio, me compartió los resultados. Y una cosa que a mí se me hace muy relevante es que se documenta en este estudio que un aspecto clave para entender cómo ha sido la respuesta y por qué algunas medidas han funcionado o han fracasado es entender, como platicábamos también, cómo funcionan los sistemas económicos, políticos y sociales, cómo funcionaban ya antes de la pandemia. Entonces, aterrizando ya el caso en México, pues sabemos que pues somos un país con una enorme desigualdad, con una gran porcentaje de la economía en el sector informal, con poca confianza en las instituciones. Entonces, todo esto ha contribuido a que unas medidas funcionen o no en nuestro país. Y una cosa que yo creo que es muy importante y que yo creo que es relevante para la comunidad de Epicentro que nos está escuchando, es que también entre los principales hallazgos, este estudio documenta que la resiliencia es incluso más importante que algunas medidas de salud pública que se puedan planear durante la crisis. Este estudio documenta que los sistemas que mejor se han desempeñado durante la pandemia son sistemas que ya funcionaban bien antes. Son sistemas que ya eran sistemas robustos, que a partir de experiencia adquirida en crisis previas y en desastres previos, no necesariamente desastres generados por brotes epidémicos,
pero que ya habían incorporado esos aprendizajes. Entonces, pues yo creo que en lo que nos queda un año que tiene que ser el año en donde comience la recuperación a este fenómeno global. Es muy importante tomar en cuenta que pues esta crisis va a pasar, con los resultados positivos o negativos que hayamos tenido, va a pasar. Pero tenemos que aprender de esta crisis, incorporar estos aprendizajes para que podamos tener una mejor prevención para la siguiente crisis, que puede ser una crisis de un brote epidémico, pero puede ser una crisis ocasionada por los efectos del cambio climático, o puede ser una crisis ocasionada por cualquier otro fenómeno que pueda llegar de manera inesperada, como sucedió en esta pandemia. Entonces yo creo que en medio de cómo se ha dado la respuesta a este fenómeno, el tema de la prevención, el tema de la construcción de sistemas resilientes es clave. Y lo documenta empíricamente este estudio que les comentaba con información de la respuesta en 23 países. Muy bien, Luis, que desees comentar 8 minutitos. Pues Jorge, pues ya nos quedan muy enriquecedora tus comentarios. Yo tengo, por ejemplo, una inquietud que quisiera, tú lo viviste allá, llegaste a un tiempo de elecciones políticas, pero ya cuando empezó la pandemia ya estaban en el poder ciertos, Johnson, por ejemplo, ya se posesionó, pero por ejemplo acá tenemos un gran problema para el 2021 que lo veo yo y me da mucha preocupación y hay que ver todos los estudiosos que nos están viendo y hacer algún programa, hacer algo, porque vienen tiempos electoreros en México y el político quiere salir en la foto de cuerpo entero y con su carita sonriente y eso nos va a ocasionar un retroceso en la población, un exceso de confianza en la gente donde van a ir estos políticos a saludar, a llevar sus propuestas y más con la efervescencia que se está viviendo en México con la unidad de los tres partidos políticos contra el gobierno actual. Entonces creo que vamos a tener un año muy, muy difícil políticamente hablando, electorero. Aparte con lo de la pandemia, estos políticos o esta pandemia de políticos, llamémosle así, va a ocasionar más daño o se va a repuntar mucho más si no hacemos la población civil o no hacemos alguna campaña o exigimos que, que se manejen así como nos han hecho a la población en general, que se recorten los tiempos, que no salgan a la calle y que todo lo hagan a través de, como dicen ellos, que por medio virtual, ¿verdad? Porque lo vemos aquí en Colima, ha habido una contagiadera de políticos, hasta el mismo gobernador se contagió, porque andan saludando a todo el mundo, usan el cubrebocas, como dices tú, lo traen en la bolsa, se lo ponen donde ven que hay gente con cubrebocas, pero en lo general no. Y no se les quita la costumbre del abrazo, el beso y la foto, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación que viviste allá, a lo mejor ya en un tiempo diferente? Y como bien dices tú, o sea, ya no le pegan tanto al gobierno, o sea, es más tranquilón las críticas que como las estamos viviendo ahorita nosotros, porque ya no sabe uno qué es verdad y qué es mentira de tantos dimes y diretes de las dos partes, ¿verdad? De la oposición. Yo creo que los mexicanos debemos unirnos en estos momentos y olvidarnos de tiempos electoreros y olvidarnos de todo esto y sacar adelante a todos, ¿verdad? Porque si se contagia el vecino, también nos va a contagiar a nosotros. Entonces creo que necesitamos esa unión que no la estoy viendo y la estoy viendo con preocupación. ¿Tú cómo la viviste allá? Pues yo lo que diría, y que esta pandemia nos lo deja muy claro, es que, pues, ante fenómenos complejos, problemas. Amigo Jorge, se cortó la comunicación. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿Me oyen? sí, sí te escucho. Ah, bueno. A alguien no le gustó lo que iba a decir. Adelante, ya te Este, tenemos nuevamente. pero bueno,
La pandemia ha sido un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno de salud pública, es un fenómeno político, es un fenómeno económico, es complejo, ¿no? Entonces, ante problemas complejos, como la pandemia y como hay muchos otros, eh, no hay soluciones ni rápidas, ni fáciles, ni baratas. Cualquier persona que les diga que hay una solución fácil, rápida y barata para un problema complejo, está mintiendo. Entonces, la pandemia lo dejó muy claro y la pandemia también dejó muy claro la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en decisiones con soporte científico. Entonces, lo que yo diría ante los procesos electorales que vienen es que pues hay que orientarnos o habría que respaldar pues esas propuestas que proponen atender los problemas de una forma multidimensional, atender los problemas con una visión de largo plazo, atender los problemas tomando decisiones basadas en evidencia científica si es posible. Entonces, pues ahí está, la pandemia ha demostrado. ¿Qué nos va a sacar de la pandemia? Nos va a sacar la inmunidad de rebaño adquirida a partir de las vacunas. Y las vacunas son producto de investigación y desarrollo científico y de entender un problema y de encontrar una solución eh, respaldada en información y en investigaciones. Entonces, yo lo que diría es que eh, efectivamente fue inesperado el tema de la pandemia. Nadie pensaba que iba a suceder un evento como estos, pero desde años atrás sí se había estimado que los coronavirus de murciélagos podían mutar y que podían generar brotes epidémicos. Eso se sabía. Entonces, eh, hay muchos fenómenos que en los próximos años nos van a tomar desapercibidos, pero tenemos ya, como se tenía con el coronavirus, tenemos ya mucha información y pues yo diría que habría que optar por esas opciones que están del lado de la evidencia, del lado de la ciencia, y no en soluciones mágicas o fortuitas, porque pues pueden funcionar tal vez unos días o por un momento, pero al final siempre pues la planeación y la evidencia nos va a poder, nos va a ayudar a estar mejor parados ante un problema complejo como ha sido la pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, de verdad yo lamento mucho que hayas dejado el tema en este punto porque me ibas a dar pie para preguntarte sobre esas decisiones mesiánicas y esos rituales que se han promovido desde la cúpula política y esas defensas subjetivas que se han promovido mediáticamente, pero ya no nos va a dar tiempo para hablar de eso. Hay muchos saludos, hay muchos comentarios. José Roberto Ramírez desde Monclova manda saludos. Samuel Fortiz también desde la Ciudad de México dice: siempre es interesante conocer la forma en que otros países han actuado en esta pandemia. Steph Jiménez también nos hace una pregunta, que si hay ciudades que basaron sus decisiones con herramientas de economía, de comportamiento. El doctorante también Mario Ruiz en la Ciudad de México nos dice: ¿qué tanto crees que además el tema estacional haya influido en los eventos de efectividad? ¿Qué tan marcado es el liderazgo de crisis en Reino Unido para que se instruya a la población en medidas preventivas y las ejecuten? ¿Y qué diferencias ves en el liderazgo en crisis en México? Arturo Sánchez, excelentes saludos de la Ciudad de México. Fernando dice que insiste en que tenemos serios problemas de cultura y debemos hacer algo por ello. Unas fuertes campañas porque ya vamos para atrás. Gracias. O sea, hay muchos comentarios, es un tema muy atractivo. A lo mejor volvemos a retomar nuestra sesión en unos meses cuando hayas regresado a Inglaterra y desde allá nos puedas contar qué es lo que estás viviendo ya de manera presencial después de este repunte que se está teniendo en las cifras de mortalidad. Pero por ahora, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, tu tiempo, tu disponibilidad. Como siempre, eres un hombre muy generoso y te encanta compartir tu conocimiento. Sin duda serás un extraordinario investigador, lo leeremos después
en tu tesis doctoral. Te enviamos las mejores vibras para que termines en tiempo y forma en ese programa y con la redacción de ese documento. Y ojalá que Radio Epicentro te sirva para contactar a personas que te puedan ayudar en este trabajo de campo que estás realizando en la Ciudad de México. A lo mejor nos dejas tu correo electrónico para que te contacten de manera más fácil si nos lo proporcionas. Sí, sí, claro. Mi correo electrónico es j.ortizmoreno@ids.ac.uk. Igual ahí en el Facebook luego lo pongo, pero muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Raimundo, y muchísimas gracias a ti y a Luis por la invitación. Y yo con gusto, con mucho gusto de compartir con ustedes este y otros temas. Órale, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Les agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos el próximo mes, el segundo martes de cada mes, con otro programa interesantísimo. Un abrazo muy fuerte. Les anticipo que tendremos un excelente investigador el próximo mes, al doctor Oscar Fraustro, representante de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, que estará con nosotros. Hasta luego, un abrazo, cuídense mucho porque los queremos volver a ver a todos sanos y en buenas condiciones. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.